Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Tercer podcast. Aquí estamos el equipo de Abriendo Paso al Talento y estamos hablando, ¿verdad, Yolanda, Álvaro, de qué estaba pasando en nuestros entornos más cercanos con estos podcasts que estamos haciendo, estas aventuras que estamos, qué está opinando la gente, ¿no? Yolanda, Álvaro, estamos diciendo, pues mi familia, los amigos, ¿eh? Compartimos con los que nos están escuchando. ¿Qué está pasando, Yolanda? ¿Qué está pasando con estos días? La semana pasada el segundo podcast, tenemos el primero ya que hicimos. ¿Qué pasa durante todos estos días? Pues me llega la sorpresa de algunas familias, como, ¿pero de qué vais a hablar? ¡Qué interesante! O sea, les está picando un poquito la curiosidad de decir, uy, esto es nuevo. Esto es interesante. Lo nuevo siempre produce cambios y todo lo que sea cambio siempre es bienvenido. Álvaro, ¿qué te dice la gente? Y es lo que decía Yolanda, están llegándonos cosas y es importante, y es muy importante. Yo creo también, tanto por el contenido del podcast como por el fin y la meta que nos gustaría que tuviera, que eso, que sigan participando como lo están haciendo, dándonos ideas, ahí comentando qué temas les gustaría tratar, porque yo creo que nos va a ayudar también mucho a crear contenido nuevo y a ir dando nuevos formatos que seguro que van a ser de mucho interés. ¿Qué tema te han comentado así al oídillo, Álvaro? ¿Qué tema te han comentado? Bueno, pues ya tenemos algunos registrados por redes sociales, que ya vamos a darle la recaña con algún podcast. Hay alguno que te han comentado así al oídillo. el tema del deporte, creo que siempre hay sus... me gusta el deporte, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué deporte puede ser más adecuado? Esto siempre es muy interesante. ¿Cómo lo integro, por ejemplo, en niños más pequeños dentro de las actividades extraescolares, dentro del colegio? ¿Cómo puedo hacer ese deporte que a él le gusta mucho, pero que no sabemos muy bien cómo adaptarlo o cómo participar en la comunidad con él? Claro, qué interesante, porque es que tenemos seguidores muy valientes, además, ¿sabes? Porque Sí. fíjate lo que proponen, ¿no? Y proponen, ¿qué pasa? Aquí hay limitaciones, ninguna. Aquí vamos hacia adelante. Y también tengo yo un comentario de alguien al respecto de ejercicio físico y deporte, donde su niño, pues realmente tiene una situación, pues severa, ¿no? De cierta discapacidad física. Y claro que vamos a hacer podcast al respecto, porque tenemos cosas que podemos proponer muy interesantes. Bueno, pues Yolanda García, nuestra pedagoga, y nuestra educación, y Hidalgo, nuestro fisioterapeuta. Muchas gracias, estamos encantados de estar con vosotros de nuevo en este podcast número 3 y comenzamos abriendo paso al talento. Esto es Abriendo Paso al Talento, un espacio de descubrimiento y transformación. Si quieres acompañarnos y formar parte de nuestra comunidad, búscanos en redes sociales y déjanos tus comentarios. Abriendo Paso al Talento. Pues en el podcast de hoy también nos preguntamos, ¿verdad, Yolanda y Álvaro, ¿qué pasa con los miedos? ¿No? ¿Qué es esto del miedo? Que lo decimos tantas veces. No, es que tengo miedo, no, es que el miedo, es que pero tú acaba con el miedo, ¿no? Todos esos comentarios, pero no tengas miedo, ¿no? Todo esto, hay unas estadísticas que dicen que el 98% de nuestras acciones están fundamentadas en el miedo. Entonces, si es un ingrediente de nuestra vida, hemos dicho, oye, vamos a tratar ese ingrediente tan importante, ¿no? Y lo vamos a tratar porque vamos a darle el foco al miedo como un gran aliado, ¿verdad, Yolanda? Pues sí, la verdad es que el miedo lo tenemos que ver como esa adversidad a la que nos encontramos, pero que no es viene a nuestra vida o nos la encontramos en nuestro camino como una oportunidad para cambiarlo. Esa piedra que nos encontramos en el camino la llamamos miedo, si la retiro se acaba el miedo y sigo adelante. Un poco esa idea, ¿no? del miedo. Muy gráfico, ¿no? Muy gráfico. Realmente es esto, ¿no? Esas piedras que nos encontramos, ¿no? O incluso, fíjate, algunas que nos imaginamos también, ¿verdad? En el camino. Álvaro, ¿cómo va nuestra imaginación también? Muchas veces, ¿no? Va a 200 por hora, ¿no? Empezamos a imaginar en algo negativo y madre mía lo que
lo que imaginamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y has dado con un punto que es muy interesante y que seguro que lo vamos a hablar, que es cuántos de esos miedos son en verdad reales y cuántos son imaginarios. Creo que este es un punto muy interesante. Claro, pero ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo, Álvaro? ¿Tú cómo podrías definir el miedo? Pues mira, cuando lo estabais hablando y planteando el tema, y lo hemos también comentado un poquito al principio, en esta breve charla que hacemos antes de empezar el podcast, que no lo grabamos, pero podríamos hacerlo también porque salen cosas muy, muy interesantes y reflexiones. Algún día, algún día. Creo que tiene mucho que ver también con el concepto de zona de confort, ¿no? Nuestra zona de confort en la cual intentamos limitar esos miedos en los aspectos, las situaciones, lo que yo hago en mi día a día que me hace sentirme cómodo, no muy o no demasiado exigido o con unos límites de exigencia en los que, bueno, yo me puedo mover bien. Y yo para mí el concepto de miedo es cuando pienso muchas veces en salirme de esa zona de confort. Es súper interesante porque no estamos solos tres. Tenemos también tenemos un invitado que es Indy, ¿no? El perro de Álvaro, que de vez en cuando va a intervenir, que a mí, por cierto, me encantan las intervenciones. Y además precisamente por miedo, porque acaba de Sí. tronar mucho y... Pues ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo expresamos, verdad, ante ciertas situaciones? Yolanda, miedo, zona de confort. ¿Cómo se mezcla o cómo interviene todo esto en la vida? Bueno, también lo podemos relacionar el miedo al cambio, ¿no? Ese Ajá. miedo, estamos ahí en esa zona cómodos, sobre todo más que cómodos, segura, porque a veces es más que como lo tengo controlado, es seguro, eso es lo que a mí me da esa tranquilidad. Si voy a hacer algo que no sé cómo va a salir o no sé cómo me va a repercutir, pues entra el miedo. Y sí que es verdad que, bueno, lo dicen los estudios y los expertos esto lo explican mejor, que un poquito de miedo es bueno, ¿no? Porque a veces pues, nos protege de ciertas cosas y nos previene. Pero en cuanto pasamos ese poquito que está muy, muy fina la línea, pues se convierte en una limitación, porque por el miedo no salgo de esa zona segura y claro, hay muchas cosas que nos va a limitar para experimentar o para aprender. Interesante ese ingrediente que acabas de mencionar, que es la cuestión de ese miedo poco o miedo mucho, ¿no? Que es miedo o pánico, ¿verdad? ¿Cómo podríamos distinguir, ¿no? En una situación real, ¿no? A los padres, por ejemplo, con hijos con discapacidad, ¿cuándo podemos decir, en estas situaciones es posible que te estés moviendo en modo miedo y en estas situaciones te estás moviendo en modo pánico? ¿Qué se os ocurre? Álvaro, por ejemplo. Una pregunta interesante y compleja, pero yo creo que es un punto muy bueno analizar, ¿no? Esa diferencia entre un miedo que nos paraliza, que nos impide, pues quizás ver más allá de ese miedo, que nos impide actuar ante esos objetivos que nos hemos marcado, y un miedo más manejable, por así decirlo, que quizás, como decía antes Yolanda, es hasta bueno porque nos hace ser conscientes de esa situación, ser conscientes de nuestros propios sentimientos, de nuestros propios miedos e intentar ponerle remedio, intentar manejar un poco mejor la situación. Yo creo que un punto para diferenciarlo, como decía Guillermo, puede ser esto, ¿no? El autorreflexionar y el pensar si nos está limitando para esos objetivos que nosotros nos hemos marcado, para eso que nosotros queremos hacer. Objetivos, claro. La definición de objetivos y que cuando de repente dices no lo llegamos a alcanzar nunca, ¿no? ¿Verdad? Como es que como esto cada vez se aleja más los objetivos, ¿no? ¿Qué está pasando, verdad? Bueno, sí, ese nivel de conciencia que tenemos que tener siempre, ¿verdad? Que lo recordábamos mucho en el podcast anterior, de saber qué está pasando fuera de nosotros y dentro de nosotros, cómo nos estamos sintiendo en ciertas situaciones, ¿no? Y eso nos va a dar pistas seguramente de si estamos en cierta situación de parálisis o en situación de
miedo, que ya sabemos que son emociones. ¿Se te ocurre algún ejemplo, Yolanda, donde realmente los padres puedan identificarse con esa situación de que sea miedo o parálisis? Pues situaciones en el día a día, que son las más comunes, ¿no? El intentar, por ejemplo, que mi hijo tiene dificultades de movilidad, pero yo voy a intentar ponerle en diferentes espacios para que vaya experimentando. Si soy capaz de decir, a ver, aunque se caiga, tendré cuidado, pero que no sea una caída sino voy yo a estar cerca para que si se cae un poquito se haga daño, pero solo un poquito. A ver, que no me malinterpreten las familias, que lo que quiero decir es que cuando tenemos que pensar que hay que darle esas posibilidades para que vaya avanzando. Imagínate en un parque. Cuando yo, por miedo haga eso, no me voy a ir ni siquiera al parque para evitar, porque el niño va a querer. El niño no tiene miedo, son los miedos que míos, que le estoy metiendo a él. Cuando soy incapaz de probar a hacer eso, es cuando yo creo que debo de pensar, creo que este miedo ya no es real, ya es el que me está limitando. Importante ese tema, porque fíjate que para llevar al pánico, lo hemos un poco bautizado así, que yo creo que también es una manera de diferenciarlo, tenemos que pasar por el miedo antes, para ir a ese, decir, es que estoy en shock, no puedo moverme de aquí, ¿no? Tengo tal miedo, ¿no? Por tanto, llegar a parálisis es pasar por un camino que es de miedo y que hay que aprovechar, porque el miedo al final es una emoción que nos hace ponernos en marcha. Si no existiera ese motor miedo, no tendríamos ese avance inicial que muchas veces se necesita. Si nos importara poco lo que nos pasa y lo que les pasa a los demás, pues no tendríamos miedo y tampoco haríamos gran cosa. Sin embargo, el miedo viene pues como protección y también hay que aprovecharlo como impulso, ¿no? Es decir, tenemos ese cerebro reptiliano, ¿no? Jurásico, decíamos, ¿no? donde estamos antes que los dinosaurios, ¿no? Y hemos vencido, ¿no? Y es por el miedo. Pues eso es lo que nos ayudaba a protegernos, ¿no? Ante ello, ¿no? Y luego a tomar acciones. Entonces, el miedo ha venido como una emoción, la cual cuando escuchamos, no, pero quítate el miedo, no existe. No nos podemos quitar el miedo. El miedo viaja con nosotros. Lo que tenemos que hacer es aprovechar la ventaja de tener el miedo. Y esa ventaja que tiene el miedo, y que estabais comentando, Yolanda, Álvaro, es la ventaja de hacer cosas diferentes, de salir de una situación determinada, de ir al cambio de una manera hacia adelante, de avance, no de retroceso, no anclarnos en el problema, ¿no? Eso el miedo nos ayuda. Es cierto que vamos a compartir con todos los que nos están escuchando y viendo, pues ciertas herramientas para facilitar eso que el miedo te acompañe de manera positiva, ¿verdad? Una de las cosas que estaba comentando Álvaro, que es la cuestión de las zonas de confort, ¿no? Y Álvaro, ¿qué es esto de las zonas de confort? ¿Qué es? Pues es un poco lo que comentábamos antes, es esa zona en la que nos sentimos cómodos, en la que muchas veces caemos pues sin darnos cuenta. En el día a día es pasar un día, pasar otro día en el que tú estás cómodo. Yo, por ejemplo, lo identifico mucho e intento ser como más autoconsciente con ello cuando se me da una situación que a lo mejor me saca un poquito de lo que es mi rutina de trabajo del día a día, como puede ser alguna conferencia, algún congreso en el que tenga que intervenir de alguna manera, y ya me hace estar intranquilo, ¿no? Durante la semana, cuando se va acercando, mientras lo estoy preparando, y yo creo que quizás no lo había pensado mucho en detenimiento hasta ahora, pero creo que para mí eso sería lo que sería mi zona de confort, y ese evento que para mí es importante es lo que me da miedo y me hace un poco romper y salir de esa zona. Lo que yo identifico. Exacto, qué bueno. Yolanda, ¿cuándo es la última vez que has pasado miedo y has salido? ¿O te ha ayudado a salir de la zona de confort?
Yo paso miedo todos los días, creo. Todos los días se pasa miedo porque al final lo llamamos miedo, pero realmente son las limitaciones que nosotros nos ponemos, ¿eh? Bueno, yo he tenido situaciones, pues como todo el mundo, que ha pasado miedo, pues por una enfermedad, por algo, bueno, algo así, ¿no? Pero mi gran experiencia de superar el miedo fue cuando empecé a hacer la maratón. Yo tenía mucho miedo a hacer la maratón y durante un tiempo mis compañeros sí que se animaban, pero yo me ponía excusas, que luego identifiqué que era el miedo que tenía de enfrentarme a hacer una maratón. Y cuando ya lo superé un poco, pues efectivamente hice la maratón un día que diluviaba, que fue el peor día para debutar en una carrera, y al final para mí ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, enfrentarme a ese miedo que me daba la maratón. Claro. Qué bueno, ¿no? Esa relación miedo-impulso para salir de las zonas de confort, ¿no? Esas zonas de confort que son, en definitiva, nuestros entornos de seguridad, donde nos sentimos tranquilos, donde nos sentimos que controlamos. Y cuando ocurre esto, tenemos que empezar a pensar cuáles son las oportunidades que estamos dejando de aprovechar por estar en situaciones muy controladas, ¿eh? No es nada malo. De hecho, el ser humano siempre vamos a buscar zonas de seguridad, zonas de control. Las familias que tienen personas con discapacidad, hijos con discapacidad, buscan un control, buscan una zona tranquila, seguridad, claro que sí. La cuestión está en que cada vez que compongamos esas zonas, tenemos que empezar a pensar cuáles son las oportunidades que estamos dejando de aprovechar por estar en zonas seguras. Porque no quiere decir abandonar zonas seguras. Lo que quiere decir es aprovechar otras oportunidades sin olvidarte de las zonas seguras. Es decir, no abandonamos las zonas de confort. Cuando decimos hay que salir de las zonas de confort para encontrar oportunidades de aventura, me gusta mucho el concepto de zonas de oportunidades, porque es cierto que la oportunidad es una aventura, es un descubrimiento. Eso jamás lo vamos a tener en una zona de confort. Cuando empecemos a ver cuál es el primer síntoma donde decimos, oye, tienes que empezar a aventurarte, pues cuando digamos, ya lo tengo bien todo, ya lo tengo todo controlado. Ese es el momento clave para decir, voy a descubrir cosas, voy hacia adelante. ¿Qué otras cosas que no tengo podría tener? Y esto es abrir esa zona de confort. Luego podemos compartir alguna herramienta al respecto de las zonas de confort y el miedo. Claro, cuando estamos en las zonas de seguridad y confianza y de seguridad no tenemos miedo. Claro. Solo tenemos miedo cuando decimos, oye, voy a descubrir algo. Claro, pues el mensaje es, cuando tengas algo de miedo, esto es lo que hay que hacer. Evidentemente, con un sentido de responsabilidad, de prudencia, ¿verdad? Pero indudablemente que tiene que ser el momento adecuado para ir adelante. Todo eso va a beneficiar tu vida como familia y a tu hijo, con una persona con discapacidad, con capacidades diferentes, los cuales está abierto al cambio constantemente. La vida, como sabemos, es cambio. Y cuando estemos seguros, es el momento para ir al cambio. Y para eso, el mejor aliado son las mariposillas que decía Álvaro hoy con respecto a esa experiencia que ha tenido, ¿no? Oye, tenía cierto miedo. Pues me ha ayudado a descubrir cosas nuevas, ¿no? Por tanto, relación, miedo, emoción y salidas de zona de confort, que luego si queréis podemos tratar ese tema de confort. Oye, y las experiencias vuestras en relación a las familias con personas con discapacidad o personas con discapacidad que habéis tenido en toda vuestra vida profesional y personal, ¿cómo habéis tratado de ayudar a personas que estaban pues incluso en cierto miedo o pánico? Álvaro, ¿has tenido experiencias que quieras compartir? Sí, y yo creo que están muy relacionadas y Yolanda ha dado en la clave de algo que quería compartir y que en cierto modo es extrapolable también a lo que pasa con nosotros mismos y igual a las familias de niños con y sin discapacidad, que es
ese miedo que sentimos, pues lo que comentaba Yolanda, ¿no? En este caso, la maratón, que es como un gran objetivo, un objetivo que vemos incluso en el momento que nos planteamos lejano y que se puede extrapolar a cualquier otro gran objetivo que vemos lejano, que vemos en el futuro, que vemos inalcanzable y que nos provoca miedo, nos provoca inseguridad, creemos que es algo que no vamos a conseguir. Y creo que ese desglose en pequeños pasos y ver ese camino hacia ese objetivo como una escalera en la cual tenemos que ir subiendo peldaño a peldaño, pero que no son peldaños metafóricos, son peldaños en los cuales vamos a incrustar objetivos, a conseguir pequeños pasos para ir llegando a ese gran objetivo. Y esto tiene incluso un nombre que es una herramienta que yo utilizo mucho en mi práctica profesional, que se llama escala gas, y es precisamente eso. Vamos a poner en el -2 de qué punto partimos, es decir, dónde estamos, dónde estoy yo ahora mismo, y en el 0 vamos a poner nuestro objetivo, un objetivo que podemos conseguir. Y en el +2 vamos a poner la maratón, por poner un objetivo. Vamos a poner el gran objetivo que queremos conseguir. Desde el -2 en el que yo parto, vamos a ir metiendo números y objetivos en el -1, vamos a meterlo en el 0, en el +1, hasta llegar al +2. Es decir, vamos a ir poniéndonos esos pequeños pasos sin perder de vista qué es lo que yo quiero conseguir. Y esto, tanto a mí personalmente como en la práctica con familias, nos ayuda muchísimo. Que bueno, una manera muy chula de salir de una zona de confort, ¿no? Poco a poco, ¿verdad? Fíjate que vas creando como una especie de otras subzonas de confort a medida que vas añadiendo esas porciones pequeñas, ¿no? Y al final puedes llegar a una... Muchas veces esos pequeños cambios pueden ser o cambiar, y si lo estamos haciendo solo en una rutina concreta o en un momento concreto del día, es hacerlo en otro momento diferente, en el cual cambian las personas que están alrededor, cambia la situación, cambia el momento del día, que son pasos importantes hacia conseguir ese otro gran objetivo. Pero sin duda que son muy importantes. El tema es que el partir las metas en pequeñas porciones implica tener un grado de motivación mayor, porque estás alcanzando cosas. Y una de las situaciones de las zonas de confort, los miedos que tenemos, y salir de las zonas de confort, nos ayuda el miedo, salimos de zona de confort, tenemos oportunidades, pero la primera que tengamos algún problema gordo, volvemos y vamos para atrás otra vez a la zona de confort, no seguimos hacia adelante. Y por tanto, muchas veces es porque nos ponemos metas demasiado grandes y a la primer obstáculo que tenemos no podemos solventarlo y volvemos a las zonas de confort. Entonces, claro, el que viajemos de esa manera va a implicar que al final entremos en parálisis y el miedo nos está ayudando. Y una manera de que el miedo nos ayude a salir de la zona de confort es dividir las metas en pequeñas porciones, como estabas comentando, donde vamos a aumentar nuestra motivación a la hora de alcanzar esas grandes metas que te puedes proponer, ¿no? Y esto en familias con hijos con discapacidad es muy importante, ¿no? Es muy importante tener un grado de motivación siempre alto, y se consigue dividiendo esas pequeñas, esas metas en pequeñas porciones. Yolanda, ¿qué otra cosa se te ocurre? Pues de acuerdo con lo que ha dicho Álvaro y estás comentando tú de lo de las pequeñas metas, me ha venido a la cabeza una familia, un padre y una madre, me contaban que cuando su hijo nació, pues sin decirle nada, nos tardaban en devolvérselo y bueno, pues ella pasó un rato allí, el padre y la madre, de desconcierto, de que no sabía qué pasaba. Luego entró el doctor y les dijo que bueno, el niño traía dificultades, problemas, supongo que en ese momento ya harían una parálisis cerebral, en fin. El caso es que el pronóstico que le dieron pues era muy, muy grave. Y la madre me decía, mira, yo me quedé en estado de pánico total, no hablaba, pero mi marido enseguida dijo, mire doctor, que venga lo que tenga que venir, pero de momento lo que vamos a hacer es quererle más. Y me pareció decir, mira, meta por meta, ¿no? Primero vamos a quererle, luego ya vamos a ver cómo nos la apañamos. Qué bueno, qué bien, ¿no? Esa afectación, ¿no? Inicial, ¿no? Y además que dependen de tu propia actitud, ¿no? Y luego conseguir otras metas que posiblemente ya no dependan tanto de ti, pero sí la actitud con la que estás afrontando la situación, ¿no? ¿Verdad?
Y qué importante esto en las familias, ¿no? Donde puede uno decaer anímicamente y que la parte, la pareja, ¿no? Pues pueda resolver o meter esa inyección de motivación, ¿no? Es un ejemplo muy chulo, Yolanda, que yo creo que tenemos que ser conscientes que la familia al final es una unión la que hace que todos avancemos, ¿no? Y en las uniones y en el trabajo de equipo, que al final componemos un gran equipo, pues no siempre todos estamos a un nivel top de energía. Y tenemos que estar muy pendientes de cómo está nuestra pareja, nuestra mujer, nuestro marido, en estas situaciones, para también intentar inyectarle ciertas actitudes que hará que ambos al mismo tiempo transcurran un camino de mayor motivación, ¿no? Por tanto, genial, ¿no? Genial en lo que es la aceptación, las actitudes ante ciertas situaciones, ¿no? Y esas divisiones de metas. Fijaros, una de las cosas, yo creo que son dos cosas muy interesantes a la hora de facilitar el camino a salir de las zonas de confort, que claro, decir zonas de confort a situaciones donde familiarmente tenemos una situación determinada con hijos con discapacidad, pero ese es el concepto, así se llama. Y confort no quiere decir que estemos a gusto. Confort no quiere decir que estemos a gusto, todo lo contrario. Confort, zona de confort, es aquella donde nos sentamos en un sillón, hay un pincho, nos sentamos en el pincho, al principio molesta, a medida que va pasando el tiempo molesta menos porque también nos movemos menos, hasta que al final ese pincho casi ni le notamos, pero sigue habiendo un pincho. La cuestión está en que eso nos va también a obstaculizar salir de ahí, porque el momento que nos movamos, como nos duele, volvemos y retrocedemos al sillón con el pincho. Los problemas son así. Las zonas de confort son así. Tenemos una situación segura, pero también en muchas ocasiones, no siempre, son cárceles que nos estamos haciendo un dolor constante y ya, pues ya está, ya llega un momento en que no nos duele. Y como no nos duele, pues tampoco nos movemos. Y esta es el parálisis de la situación, ¿no? Lo que tenemos que hacer si que se ocurre esa situación es saber que va a doler. Pero una vez que nos levantemos del asiento, ya nunca nos molestará el pincho. Solo en el inicio de levantarnos. Entonces siempre va a ser una buena noticia salir de esas zonas donde creemos que lo tenemos seguro, pero en definitiva lo que estamos haciendo es caer en cierta inactividad, en cierto conformismo con respecto a que, vale, si es que mi hijo es así, entonces no puedo hacer nada. Creo que siempre hay muchas cosas que hacer y los profesionales, otras familias, siempre son gente que nos va a ayudar en ese camino, ¿no? Los conceptos del miedo siempre son importantes tenerlos en cuenta como algo de gran motivación. Dos, que cuando tengamos esos avances, lo suyo es empezar a dividir en pequeñas porciones, que al mismo tiempo la aceptación y la actitud en la pareja, en el matrimonio es fundamental, donde uno puede decaer y la otra persona la puede ayudar, y que esos grados de motivación son muy importantes para la familia, que son verdaderamente un motor fundamental para su hijo con discapacidad. Bueno, ¿y qué tips se os ocurre para ir cerrando este podcast tan apasionante que yo no he tenido nada de miedo? ¿Y vosotros? Pues yo nada de miedo, que no es lo habitual, porque, a ver, me gustaría, en mi opinión, decir que el miedo realmente lo ponemos nosotros, ¿no? El nivel de miedo, que nuestros miedos es nuestras limitaciones que ponemos, en este caso se las ponemos a la mente. Y igual que a veces cuando estamos con la discapacidad centramos solo en el problema, en la dificultad, y no nos centramos en las potencialidades, pues a mí me parece que el miedo es algo así. Me estoy centrando en lo que me produce el miedo y entonces, como solo me centro en eso y no pienso en lo que me estoy perdiendo, pues me quedo ahí y no aprendo. Un poco sería mi tic, ¿no? Deja pensar más allá, que el miedo, o sea, la seguridad no existe.
Entonces, como no La vida es existe... cambio, ¿verdad? La vida es Eso. cambio, absolutamente. También Álvaro, en participar, en tener esa autonomía, que todos podemos participar y todos podemos tener autonomía. Y todos, las personas, tengamos o no discapacidad, necesitamos apoyo para participar y necesitamos apoyo para tener autonomía en ciertas cosas. Es buscar esos facilitadores que nos empujen a poder llegar a esa participación. pues fíjate, fijaros que yo dando vueltas al final sí que he tenido miedo. ¿Sabéis cuál? El no haber podido, que ocurra algo para no poder estar con vosotros. Ese es el miedo que tenía. Tenía un miedo y era no poder estar con vosotros. Todo está fundamentado en el miedo. Sabemos que viaja con nosotros y puede ser un gran chute de energía al miedo si lo tratamos con estas grandes aportaciones que habéis hecho. Bueno, pues nada, que hemos llegado al final de este ya tercer podcast. Estamos encantados de seguir, estamos encantados de que nos mandéis comentarios, opiniones, ideas. Ya tenemos unas cuantas, como decíamos, y las iremos seleccionando para tratarlas en podcast. Así que bueno, pues nada, hasta el próximo podcast, seguirnos en redes sociales, nos hacéis un gran favor para esa gran comunidad que estamos creando en Spotify, en YouTube, en Facebook. Ahí vamos a estar, ahí va a haber novedades, vamos a ir introduciendo también otros comentarios y también otros contenidos y espero que todo os guste. Nada, pues hasta el próximo podcast, Yolanda. Muchas gracias. Hasta pronto. A todos. Muchas gracias, Álvaro. Chao, Chao. gracias a todos. Hasta el Adiós. próximo. Chao. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser un gran regalo para alguien. Si no quieres perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete en Abriendo Paso al Talento.